Buenas tardes a todos. Confírmenme por favor si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy con la cuarta clase de Ciencia de la Computación. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen y antes de hacer el resumen, preguntarles si han tenido oportunidad de ver la clase grabada, la del año pasado. ¿Sí? Me interesa particularmente saber si la vieron o no, la del año pasado. Confírmenme, por favor. Sea por el chat o hablen, no hay problema. Yo no la he visto, profe. ¿No la viste? No, o sea, sé que está ahí en el mood, pero no he entrado, la verdad. Bien, bien. Bueno, como siempre les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Los demás, ¿cómo les ha ido? A mí me faltaron 20 minutos para terminar. O sea, vi casi todo. Bueno, está bien. Eso está bastante bien. ¿Y alguien más que la ha visto, que no la ha visto? Cuéntenme. Les digo por qué. Yo normalmente hago resúmenes, ¿sí? De la clase y está bueno que ya la hayan visto para que tengan dudas o preguntas. ¿Alguien en particular tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Quieren que arranque por ahí? Es buen momento ahora para contarme. Cuéntenme si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No? ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Por mi parte, no. Medio que entendí en general todo. Bien, bueno. Me alegro si es el caso. Si es que no me preguntan porque entendieron, me parece bárbaro, ¿sí? Ahora, espero que sí hayan entendido y que no me pregunten solamente por eso, porque entendieron, ¿eh? Si tienen alguna duda, es buen momento ahora para preguntar, ¿ah? La clase pasada empezamos a hablar de qué es lo que había dentro de una computadora, ¿sí? En la clase anterior vimos cuáles son los componentes más importantes. Hablamos de una memoria, hablamos de un núcleo, ¿sí? Hablamos de un núcleo, digamos, que tiene un procesador y una memoria que están conectados entre sí. El núcleo es el que procesa datos y la memoria es el lugar donde el procesador es el que procesa los datos y la memoria es el lugar donde el procesador guarda los datos y de donde lee los datos para procesar. ¿Ah? Son dos componentes que están fuertemente conectados entre sí a través de otro componente que se llama bus interno y es muy importante que esas tres cosas funcionen todas a la misma velocidad, ¿ah? Porque cualquiera de esas tres que ande más despacio empuja a que toda la máquina ande más despacio, ¿ah? Después, conectado a este núcleo están distintos tipos de periféricos que son los que se encargan de obtener información del medio ambiente para pasarle al núcleo o al revés, tomar información del núcleo, ¿sí? Tomar datos del núcleo y convertirlos en información que se puede que se emite hacia el ambiente, ¿sí? Ahí donde tenemos teclados, monitores, mouse, placas de red para comunicar nuestra máquina con otras máquinas, ¿sí? Y también hay memorias secundarias. Hablamos la vez pasada de las memorias secundarias, que son esas memorias donde se guarda la información que tiene que tolerar el apagado de la máquina. O sea, si yo apago la máquina y necesito que esa información no se pierda, necesito guardarla en alguna memoria secundaria, ¿sí? Normalmente discos rígidos o pendrives son típicos ejemplos de memoria secundaria. Bueno, en la clase pasada hablamos de todo eso y después nos enfocamos un poquito en ¿cómo se hace con transistores, que son básicamente llaves que permiten el paso o el no paso de la corriente para construir, ¿no? Para procesar información? Y hice una pequeña introducción a lo que es la lógica que se necesita para poder llegar a procesar datos. Creo que la clase pasada les dije que el procesador hace operaciones relativamente simples. Las operaciones del procesador son simples, son operaciones lógicas básicas. Son tan simples que las podemos explicar en un ratito, ¿tá? Y las cosas complejas que puede hacer una computadora las puede hacer debido a que son mucha cantidad de operaciones simples, todas combinadas entre ellas. Creo que la vez pasada hablamos de los niveles de abstracción, hablamos de que una lista muy larga de operaciones lógicas sencillas
pueden llevar a la realización de una tarea muy complicada, ¿sí? Y bueno, entonces empezamos a hacer una introducción a los conceptos más elementales de la lógica, como para llegar a entender. Yo no pretendo que ustedes entiendan los detalles técnicos de cómo funciona una máquina, pero sí que se hagan una idea de cómo se puede llegar a procesar información con algo tan simple como un componente que permite el paso o no de la corriente eléctrica, ¿sí? Para eso hicimos una analogía con circuitos, con un circuito eléctrico simple, como puede ser una pila y una lamparita, ¿sí? Que es lo que les dibujé ahí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? ¿Se entiende la analogía entre la pila y la lamparita y el transistor? Cuéntenme. Por mi parte, ninguno, profe. No tenés dudas. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Es muy importante para que la clase sirva que me consulten, ¿sí? Tienen que haber visto la clase y tienen que haberse encontrado con alguna duda. O si no, mientras vamos haciendo el resumen, también pueden preguntar. Bueno, volvamos a la analogía, ¿sí? Y hagamos un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada, porque vamos a llegar ahora, que es lo último que espero ver, ¿sí? Si a alguno le interesa particularmente este tema, me pregunta, pero vamos a llegar a cómo se pueden sumar números, ¿sí? Ustedes hicieron en la primera práctica conversión a binario, conversión a hexadecimal, hicieron suma, ¿sí? De números en binario, ¿tá? Y la pregunta es, si la máquina puede hacer una operación lógica, ¿puede también hacer una operación aritmética? O sea, ¿podría la máquina sumar dos números? Esa es la pregunta. Una pregunta que tenemos que contestarnos desde lo conceptual, ¿sí? Si podemos sumar dos números con una máquina, prácticamente podemos hacer cualquier cosa con la máquina, ¿sí? O sea, si podemos sumar, también podemos restar, también podemos multiplicar, también podemos dividir y también podemos hacer operaciones más complejas. Nosotros acá vamos a tratar de entender cómo se llega a la suma, ¿sí? Lo otro me van a creer a mí de que se puede hacer, ¿sí? Si a alguno le interesa me pregunta, ¿tá? Pero bueno, la clase pasada vimos las funciones lógicas más simples, más elementales y más importantes, ¿tá? Vimos la identidad primero, que es la más sencilla de entender, que tiene un interruptor, ¿sí? O una llave, una palanca, vamos a decir, que cuando está hacia la derecha quiere decir apagado y cuando está hacia la izquierda quiere decir encendido. El apagado lo vamos a representar con el número 0 y el encendido lo vamos a apagar lo vamos a representar con el 1, ¿sí? Bueno, esta nos entrega el apagado con la llave hacia la derecha y el encendido con la llave hacia la izquierda, ¿tá? No, al revés. La llave hacia la izquierda es el apagado, la llave hacia la derecha es el encendido, ¿tá? Entonces la función identidad básicamente hace que la lamparita refleje lo que dice la llave, ¿tá? ¿Sí? Si la llave dice apagado, la lámpara está apagada. Si la llave dice encendido, la lámpara está encendida, ¿sí? El primer procesamiento lógico que podemos hacer es darlo vuelta. Es decir, bueno, si la llave dice que está apagado, encendé, y si la llave dice que está apagado, encendido, apagá. Eso se llama inversor. Es una función que da vuelta a la lógica, que dice, si yo estoy diciendo 1, la función responde 0, y si yo estoy diciendo 0, la función responde 1. Que en el circuito lo representamos con una llave de 2 puntos, ¿sí? La llave de 2 puntos puede conectar a un lado o al otro, y en este caso se conecta cuando está en 0 y se desconecta cuando está en 1. Una función lógica un poquitito más complicada ya requiere 2 llaves, ¿sí? Con 2 llaves y una lamparita podemos representar, por ejemplo, la función I, que requiere que las 2 llaves estén encendidas, ¿sí? Si las 2 llaves están encendidas, entonces la luz se enciende. Si una de las 2 llaves está apagada o las 2 llaves están apagadas, la luz queda apagada. La función O es parecida pero no igual. Fíjense que el comportamiento es diferente, ¿sí? Si cualquiera de las 2 llaves está encendida, entonces la luz ya se enciende. Si las 2 llaves están encendidas, la luz se enciende, ¿sí? La función equivalencia es otra muy importante, que lo que dice es las 2 llaves tienen que estar para el mismo lado para que la
luz se encienda. Esta es la que se usa, por ejemplo, en la combinada de la luz de la escalera, ¿sí? Tienen una llave abajo y otra llave arriba, y con cualquiera de las dos llaves pueden encender o apagar la luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere que las dos llaves estén para el mismo lado para que esté encendida, ¿sí? La función equivalencia, ¿sí? Nos entrega la lamparita encendida cuando las dos entradas están en 0 o cuando las dos entradas están en 1, y nos entrega 0 cuando una está para un lado y la otra está para el otro, ¿sí? Y otra función muy poderosa es la inversa de la equivalencia, que es el O exclusivo, ¿tá? Fíjense que el O exclusivo se consigue combinando una equivalencia con un NOT, ¿sí? O sea, si a la salida de la equivalencia le aplicamos el NOT de hoy, se obtiene el O exclusivo, ¿sí? Y el O exclusivo lo que hace es ponerse en 1 cuando las llaves están para el lado distinto. Cuando una está para la izquierda y la otra está para la derecha, entonces ahí se pone en 1. Si las dos están para la izquierda o las dos están para la derecha, entonces se pone en 0. ¿Ah? Y ahora sí vamos a avanzar sobre algo nuevo. Díganme, confírmenme si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto de lo que acabamos de ver. ¿Se entienden las funciones lógicas? ¿Sí? El I, el O, la equivalencia y el XOR o exclusivo. ¿Se entienden bien? Confírmenme, por favor. Sí, se entiende, yo entiendo, por lo menos. Aprovechen para preguntar, chicos, no se duerman, ¿eh? Si tienen alguna duda, en buen momento ahora. Bien. Bueno, vamos a dar un pasito más ahora, que es decir, bueno, ¿y cómo podríamos sumar dos números? Ya sabemos que la máquina lógica puede hacer, ¿no? O sea, ya con circuitos electrónicos combinando transistores podríamos hacer un I, podríamos hacer un O, podríamos hacer una equivalencia o un exclusivo, ¿sí? La pregunta es, si sumar dos números, ¿cómo sería? ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un ejemplito. ¿Ah? Ustedes sumaron todos en binario, ¿sí? ¿Ah? Entonces, vamos a mirar la suma de dos números en binario, ¿sí? Como un circuito que tiene dos entradas, la entrada A y la entrada B, que son las dos cifras que queremos sumar, y la salida, que tiene también dos salidas, ¿sí? Porque tiene digamos, el dígito, ¿sí? La cifra de más bajo peso y la que sigue, por el tema del me llevo 1, que puede pasar cuando yo sumo dos cifras en binario, ¿está bien? Entonces, fíjense, esto, como circuito con dos entradas y dos salidas, tiene cuatro posibilidades, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de sumar dos cifras en binario? 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 o 1 más 1, y no hay más posibilidades. ¿Ah? Esto hace que se pueda representar fácilmente con lógica. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo de aquí, por ejemplo, en este ejemplo, perdón, tenemos a A puesto en 1 y a B puesto en 1, ¿sí? Y si hago 1 más 1, el resultado es 0 y me llevo 1, ¿sí? Entonces el resultado de ese 0 vale 0 y el resultado de ese 1 vale 1. ¿Ah? Otro ejemplo, si A está puesto en 0 y B está puesto en 1, ¿sí? El resultado de la suma de A más B, o sea, 0 más 1 es 1 y no me llevo nada, ¿sí? Entonces ese 1 vale 0 y ese 0 vale 1. ¿Ah? Si ahora construimos una tablita con todas las posibilidades, para ese 0 y para ese 1, vamos a ver que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y me llevo 1. ¿Ah? Es el único caso donde me llevo 1, el último. ¿Sí? Entonces fíjense que si construimos la salida ese 0, nos queda el 0, 1, 1, 0 como resultados posibles. Y en el S1 nos queda 0, 0, 0, 1. ¿Ah? Y fíjense que ya hemos visto este comportamiento. Fíjense que este comportamiento que está acá, que tiene 0, 1, 1, 0, es igualito a ¿cuál de estos? Al XOR. ¿Ven? O sea que el S0 se calcula igual que el XOR. ¿Ah? Y el S1 también ya lo hemos visto. Este es igualito ¿a cuál de ellos? A este de acá, ¿ven? Al AND. ¿Ah? Entonces, fíjense qué sencillo que es sumar dos números. Aplicando la función XOR sobre 2 bits, yo obtengo
¿sí? El resultado del bit de más bajo peso, y aplicando la función AND tengo el resultado del me llevé 1. Después, combinando varios de estos, yo puedo sumar números más grandes. O sea, yo podría sumar números, por ejemplo, que tienen dos cifras cada uno, y en el resultado voy a obtener 3 cifras, ¿sí? Las 2 cifras de más bajo peso y el me llevé 1 del último, y así sucesivamente. O sea que al final lo importante, lo que quiero que recuerden, es que es posible y relativamente fácil construir un circuito electrónico que sume números. Y de la misma manera es posible construir un circuito electrónico que reste números. También es posible construir un circuito electrónico que multiplique números. Y combinando todos estos circuitos, más la capacidad de mover datos de un lugar a otro, se forma un procesador. Entonces el procesador, en definitiva, cuando uno lo programa en binario, lo que le dice es de dónde ir a buscar un dato, ¿sí? ¿Qué operación aplicar? Normalmente se buscan 2 datos, se le aplica una operación a esos 2 datos y se guarda el resultado en un tercer lugar. La mayoría de las operaciones que hace el procesador están referidas a estas operaciones sencillas, ¿sí? Y lo que es increíble es que combinando muchas de estas operaciones sencillas se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Todo lo que ustedes ven que una computadora hace, se hace combinando este tipo de operaciones. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen hasta acá? Hugo, Sí. entonces las soluciones, o sea, S0, S1, van a ser, depende de la cifra por la que sume, una más por el que me llevo siempre. Claro, tal cual, exactamente. Siempre hay una más porque en la suma, si yo sumo 2 números, me puedo llevar uno potencialmente. Entonces siempre hay uno más atrás. Es el que se suele llamar acarreo. Yo, por ejemplo, sumo 2 números de 16 bits. Entonces el sumador de 16 bits tiene 2 entradas de 16 bits cada una, tiene una salida de 16 bits y tiene un acarreo, que sería el bit 17, el me llevé 1. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, quedarían 3 tablas. Claro. Sí, queda inmenso. Sí, o sea, yo lo hice chiquito porque si no, o sea, la cantidad de tablas que hay es enorme después. Pero sí, esa es la idea. Para cada salida hay que hacer una tabla. Lo que pasa es que si lo pensamos, vamos a ver que son todas muy parecidas. O sea, si nosotros lo pensamos bien, vamos a ver que todas las del medio son parecidas. La de la punta es una, las del medio son otras. ¿Está bien? Y lo único que queda es el acarreo del final. Pero bueno, eso es un tema que normalmente estudiamos en ingeniería, que yo acá no me quiero meter demasiado, porque no, en general a ustedes les aburre un poco esto, pero sí quiero que les quede esta idea de que se puede construir una máquina, ¿sí? Con lógica simple, ¿sí? Y que esto se puede hacer con electricidad o se podría hacer con cualquier otra cosa que represente 2 estados. Por eso se podría hacer una computadora con palitos e hilitos, se podría hacer una computadora con mangueritas y aire, y también se podría hacer una computadora, ¿sí?, donde la lógica la maneje, por ejemplo, fenómenos intraatómicos, ¿sí?, fenómenos cuánticos, cosa que todavía no existe, pero que en algún momento va a aparecer. Lo que se llama la computadora cuántica, ¿sí? Que la lógica, en vez de manejarse como electricidad que pasa o que no pasa, la lógica la maneja determinado efecto físico sobre un electrón o determinado efecto físico sobre un átomo, ¿sí? Como puede ser el spin o algún otro de los fenómenos cuánticos que afectan a las partículas intraatómicas. Cualquier cosa que pueda manejar lógica puede potencialmente usarse para construir una máquina, ¿sí? Ese es el punto. Muy bien, y eso es lo que hablamos de la computadora como la parte de hardware, ¿sí? La computadora es una máquina que está pensada especialmente para seguir instrucciones. O sea, es una máquina que está pensada para tomar instrucciones sencillas, ¿sí? Combinar esas instrucciones sencillas de una manera determinística, pensada por alguien, ¿sí? Y que la combinación de esas instrucciones nos provea un resultado,
¿sí? La máquina por sí sola no hace más que esto. Y por lo tanto la máquina por sí sola no sirve para mucho. O sea, si no tengo un juego de instrucciones para darle a la máquina para que haga, la máquina es como que no hace mucho. No puede hacer nada, de hecho. ¿tá? Ahí es donde entra en juego el software del que ya hablamos en clases anteriores. ¿sí? El software es la forma en que se construyen esas instrucciones. Pero ¿qué problema tenemos con el software? El software que la máquina puede leer son un montón de instrucciones muy básicas, decíamos hoy. Muy básicas. O sea que el nivel de abstracción de la máquina es extremadamente bajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que hablamos del nivel de abstracción en clases anteriores, ¿no es cierto? Confírmenme. ¿Se acuerdan que hablamos de los niveles de abstracción? Sí. Que nosotros, los seres humanos, tenían 7, 20, los más superdotados. Bien, esa es la capacidad que tenemos de manejar conceptos. Si puedo manejar hasta 7 conceptos. ¿sí? Está bien. Pero lo que tiene de bueno es que nuestra mente puede manejar conceptos simbólicos, no tienen que ser conceptos concretos solamente. La máquina solo puede manejar estas operaciones sencillas, estas operaciones de sumar dos números o de aplicar una función lógica a dos números, ¿sí? Y no puede hacer mucho más que eso. Y mover datos de un lado a otro también. Es muy buena para hacer eso. Pero eso sí, esto es lo que hay que darle crédito a la máquina. Lo hace bien y rápido. ¿tá? Hablamos de que puede hacer centenas o miles de millones, centenas de millones o miles de millones de operaciones en un segundo. ¿sí? O sea, la máquina hace operaciones sencillas, pero las hace bien y rápido. ¿tá? Y esto es lo importante. O sea, este es el atributo que tiene la computadora a favor. Las hace bien y las hace rápido. Pero son instrucciones que si un ser humano las tuviera que poner una atrás de la otra, se vuelve loco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son muchas. Y como bien decías hoy, manejamos 7 conceptos con la mente y estos programas pueden tener miles de millones de instrucciones. Y entonces a una mente humana se le volvería imposible meter todo eso junto adentro de la cabeza todo a la vez. Y ahí es donde nace el dilema del software. Ahí es donde nace la disciplina que maneja el software y cómo maneja el software. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso, del software. ¿sí? Y vamos a empezar hablando de lo que se llama el software de base. ¿Qué es el software de base? Bueno, el software de base es todo el software que está más cerca de la computadora. Es todo ese software que nos ayuda a construir una serie de instrucciones más cerca de nuestra forma de pensar que permite que la computadora las haga. ¿sí? Obviamente eso tenemos que encontrar una manera de que sea automático, porque si no nos volveríamos locos. Y hacia eso vamos. O sea, nosotros tenemos que poderle dar instrucciones a la máquina desde una perspectiva más parecida a la nuestra. No igual, pero sí parecida. ¿Por qué no puede ser igual? Porque la máquina no tiene ni conciencia ni contexto por sí misma, como los seres humanos. Entonces, el único requerimiento fuerte que tiene el software en cualquier lugar es que sea determinístico, es decir, que no tenga ambigüedades. ¿sí? O sea, que yo tengo que hablar de alguna manera que no tenga doble interpretación de ninguna forma. Eso es lo que se llama formalismo, ¿sí? o lenguaje formal. Yo tengo que transmitir la información o tengo que transmitir el conocimiento en un lenguaje formal, que no tenga ambigüedades. ¿sí? Bueno, eso se estudia desde la matemática, pero la matemática es muy rigurosa en ese aspecto. Y nos permite generar, digamos, expresar las cosas de una manera tal que no hay dos formas distintas de interpretarlas. Como hija de la matemática está la ciencia de la computación, y de la ciencia de la computación heredamos la capacidad de escribir lenguajes libres de ambigüedades, lenguajes formales. Pero esos lenguajes formales pueden tener un nivel de abstracción mucho más alto que el que usa la computadora. Y gracias a que son formales, después pueden ser convertidos automáticamente en un montón de instrucciones sencillas que la computadora puede seguir. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen la lógica? ¿Se entiende? ¿Cómo vienen, chicos? ¿O se marearon con esto último que dije?
No, me vienen siguiendo. Bien. Bueno, vamos a ver qué componentes importantes hay en el software de base. Uno de los componentes del software de base es el que se llama el sistema operativo. ¿Sí? Operating System en inglés o sistema operativo en castellano. ¿Sí? Que es un software que controla la computadora, ¿sí? Y que ya genera en la parte operativa una abstracción. ¿Ah? Yo, por ejemplo, tengo la computadora tiene una placa de red, una placa de video con un monitor, un teclado, ¿sí? Pero mi computadora en particular puede tener una placa de video de una marca X cuando otra computadora tiene una placa de video marca Y, ¿está bien? O una placa de red y la otra computadora tiene otra placa de red distinta, ¿sí? Y si un programa necesita usar la red, tendría que conocer todas las posibles placas de red que existen para poder hablar con cada una de ellas en el idioma que cada una entiende. Imagínense que eso sería un bodrio, sería extremadamente difícil. Entonces el sistema operativo nos plantea una abstracción donde dice, bueno, yo tengo una placa de red y yo me puedo comunicar, pero digamos, la marca de la placa de red, qué tipo de placa de red específica es, y eso me encargo yo. Entonces, la instrucción que el programa tiene que enviar tiene un nivel de abstracción mucho más alto. Es mandar tal paquete por la red, por ejemplo. O mandar tal cartelito a la pantalla. ¿Sí? O guardarme tal información en el disco. ¿Ah? El programa, desde el lado de la perspectiva del usuario, no tiene que preocuparse por qué marca de disco es, si es un disco sólido o un disco magnético, si es una placa de una tecnología o de otra diferente. No, el programa solamente dice guardar información en el disco y el sistema operativo es el que se encarga de conectarse con el disco específico que esta computadora tiene para guardar esa información. Gracias al sistema operativo, los programas pueden funcionar en computadoras diferentes y no están obligados a funcionar solamente en la misma computadora en la que se escribió. ¿Se entiende esto, no es cierto? Sí, sí. Sí. Bien, muy bien, porque eso es lo importante. Es un componente muy importante del software de base porque es lo que hace eso. ¿Sí? Es lo que consigue que los programas anden en distintas computadoras. ¿Está bien? También hace otras cosas el sistema operativo, como por ejemplo, vamos a estudiar más profundamente el sistema operativo en TIC1, ¿sí? Pero da la capacidad de poder ejecutar muchos programas, ¿sí? Y que cada programa ejecute como si él estuviera solo, y el sistema operativo reparte el procesador entre muchos programas, de manera tal que se están ejecutando todos de manera concurrente. A ustedes no se dan cuenta, a ustedes les parece que su computadora está haciendo 10 cosas a la vez. ¿Sí? Tienen abierto el Meet y están escuchándome a mí, por un lado, por otro lado están mirando el correo, por otro lado capaz que están haciendo otra cosa más. ¿Sí? O sea, tienen 10 programas abiertos ahí, 20 ventanitas, y están haciendo cosas. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Sí? Esperen que tengo un ruidito acá. Hablando de computadora que hace muchas cosas todas a la vez. Ahí está. Muy bien. Hablando de computadoras que hacen muchas cosas a la vez, acá me estaba llegando un mensaje por otro programa que estaban dando en otro lado. Fíjense, esa capacidad también la da el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo permite que muchos programas anden cada uno por su lado sin tener que preocuparse de que se vayan a chocar contra los otros programas que también están andando en la máquina. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, se entiende, profe. Y la velocidad en la que se abren esos programas ya es el procesador, ¿no? Claro. Porque el sistema operativo lo hace, pero a la velocidad que le da la máquina. Exactamente, muy bien. ¿De qué depende la velocidad? La velocidad depende de la velocidad del núcleo de la máquina, ¿tá? O sea, depende de la velocidad del procesador, de la velocidad de la memoria y de la velocidad del bus interno. Esas tres cosas marcan la velocidad a la que anda la máquina.
Sí, si el procesador anda más rápido, todo el programa anda más rápido. Existe como una cadencia que se lleva en el circuito, que es la que va indicando cuándo hay que hacer una instrucción, cuándo hay que hacer la siguiente y cuándo hay que hacer la siguiente, ¿sí? Lo que se llama el reloj del procesador es el que va marcando eso. Entonces, con ese parámetro, si el procesador es más veloz, yo le puedo hacer andar el reloj más rápido. Entonces todo anda más rápido en la computadora, ¿sí? Si el procesador tiene adentro más de un procesador, las máquinas modernas pueden tener 4 núcleos, 8 núcleos, ¿sí? Lo cual quiere decir que en realidad no es un procesador, son 4 procesadores. ¿Ya? El sistema operativo reparte los programas entre los distintos procesadores y eso hace que ande más rápido también. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, eso no lo sabía, de los núcleos que eran procesadores, no sabía. Sí, cuando uno dice que la máquina tiene 4 núcleos, ¿sí? La palabra núcleo ahí se refiere a procesador, no a núcleo como yo me refería a núcleo antes. No es núcleo de computadora, es núcleo en el sentido de procesador, ¿sí? Y si tengo una máquina que tiene un procesador que tiene 2 núcleos, quiere decir que en realidad el chip adentro tiene 2 procesadores, no uno solo. Si tiene 4 núcleos, entonces estoy hablando de un chip que tiene 4 procesadores adentro. Que es la forma en que se consiguió, digamos, ganar velocidad, poniendo muchos núcleos y haciendo que el sistema operativo reparta los programas entre los distintos núcleos. Eso lo vamos a estudiar en detalle después, ¿sí? Lo vamos a estudiar en detalle en TIC 1. Muy bien, pasamos a la segunda herramienta de software de base que es fundamental para poder escribir un programa en un lenguaje más asequible a un ser humano. Un lenguaje formal, pero más asequible a un ser humano, más cercano a lo que un ser humano puede entender, ¿sí? Y son los que se llaman compiladores y los que se llaman intérpretes, ¿sí? Que son programas que permiten tomar un programa escrito por un ser humano en un lenguaje de abstracción alto, ¿sí? Y convertirlos en una secuencia de instrucciones que el procesador puede entender. Entonces los programas se escriben en lenguajes. Nosotros vamos a probar con un lenguaje que se llama Pascal, ¿sí? Dentro de unas clases vamos a aprender a programar en Pascal, ¿sí? Pascal es un lenguaje de programación estructurada, ¿sí? De alto nivel, que tiene unas poquitas primitivas en inglés que nos permiten a nosotros tirar instrucciones, pero elevadas, no tan sume 2 números o guarde tal cosa en tal lugar de la memoria, sino un poquito más elevadas. Podemos mandar un cartelito a la pantalla, podemos hacer una operación un poquito más complicada, una suma o una resta, ¿está bien? Bueno, podemos ordenar o podemos tirar un ordenamiento de cosas desde un lenguaje casi a la altura del inglés normal, ¿sí? Eso porque está basado en el inglés. ¿Podríamos tener un lenguaje también basado en castellano? Sí, podríamos. No hay muchos, pero podría haber, ¿sí? Un compilador, ¿qué hace? Un compilador toma el programa escrito en un documento de texto, ¿sí? Es como un archivo de texto un programa. De la misma manera en que escriben un documento ustedes común, ¿sí? Pueden escribir un programa. El compilador toma ese programa, lo procesa y lo convierte en una secuencia de instrucciones en binario al nivel del procesador para que el procesador haga lo que el programa que ustedes escribieron pide, ¿sí? O sea que es como que toma el programa que ustedes escribieron y lo convierte en el equivalente binario que después el procesador puede ejecutar. El compilador hace eso. El intérprete, a diferencia del compilador, ¿sí? El intérprete se ejecuta en el procesador, ¿está bien? Y va leyendo el programa que ustedes escribieron y lo va siguiendo y va haciendo lo que el programa les pide. Entonces el compilador lo hace de una, o sea, el compilador de una toma el programa y lo convierte en un binario que después ustedes ejecutan. El intérprete, en cambio, lo ejecutan primero y mientras se está ejecutando va siguiendo el programa de ustedes y va haciendo lo que les pidió. ¿Se entiende la diferencia? Sí.
Hay lenguajes que están pensados para ser interpretados y hay lenguajes que están pensados para ser compilados. Por ejemplo, el lenguaje que vamos a usar nosotros, el Pascal, es un lenguaje compilado. Es un lenguaje que ustedes escriben el programa, lo compilan y después lo ejecutan. ¿Sí? Pero existen otros lenguajes, como puede ser JavaScript, que van a estudiar algo de JavaScript más adelante, ¿ah? Que son interpretados. O sea, el programita es interpretado por otro programa y lo va haciendo, lo va efectuando. ¿Sí? Muy bien. Otro componente del software de base es el gestor de base de datos. ¿Sí? El gestor de base de datos es un instrumento muy poderoso que permite abstraer el manejo de datos en la memoria secundaria. ¿Sí? Esto vamos a tener la última unidad de ciencia, justamente trata sobre gestión de base de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos ya de la memoria secundaria? La memoria secundaria es esa memoria donde se guarda la información que tiene que persistir más allá del apagado de la máquina, más allá de la ejecución del programa. O sea, no es para datos intermedios como la memoria primaria, sino que se utiliza para guardar la información para poderse utilizar en otro momento. ¿Ah? Bueno, llegado el caso, hay que tener alguna manera de organizar ese espacio. ¿Sí? O sea, tengo un espacio grande de memoria, ustedes se lo pueden imaginar como si fuera un campo inmenso donde yo tengo que guardar cosas. Entonces, alguien tiene que alambrar ese campo, tiene que dividirlo en parcelas para después poder decir, bueno, en esta parcela guardo una cosa, en esta otra parcela guardo otra. ¿Sí? Bueno, y en ese aspecto, el primero que contribuye es el sistema operativo, que ya construye una abstracción y nos genera esta idea de archivos y directorios que ayuda un montón. ¿Sí? Si cada programa tiene, digamos, la posibilidad de abrir archivos donde guardar sus cosas, ya venimos mucho mejor parados. ¿Sí? Y dentro del programa mismo, ya si queremos hacer un manejo mucho más fino, o sea, le queremos dar un ordenamiento a los datos, entonces acudiremos a un gestor de base de datos, que lo vamos a estudiar, ya les digo, en la última unidad. ¿Tá? Que nos permite manejar los datos desde un punto de vista mucho más abstracto. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, por ahora no. Bien, muy bien. Muy bien, están calladitos hoy. ¿Será por la tormenta? Poquitos hablan hoy. Puede ser. Capaz, ¿no? Bueno, con estas herramientas que nos provee el software de base, nosotros podemos escribir software desde un punto de vista más abstracto. ¿Ah? Y ahora nos podemos enfocar en el estudio del software en sí. O sea, ¿qué pasa con el software? ¿No? Ya habíamos hablado antes de que el software se mueve con unas leyes diferentes a la materia. ¿Sí? O sea, creo que lo dijimos hace una o dos clases atrás, que digamos la forma en que se mueve el software es distinta a cómo se mueve la materia. O sea, se mueve por otras leyes, vamos a decir. ¿Ah? En el software, por ejemplo, la duplicación tiene muy bajo costo. ¿Sí? Prácticamente no tiene costo. O sea, si yo quiero hacer dos versiones del mismo software, la segunda versión no me sale nada. Es una copia de la primera y ya está. ¿Sí? Algo que en la materia no ocurre. ¿Sí? Por eso es muy importante entender que lo valioso del software es cuando se lo construye, y por lo tanto es lo que se debe preservar lo más posible. O sea, todo el esfuerzo intelectual que implica construir un software es lo que se debe preservar, es lo que se debe cuidar porque es lo que más vale. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es la vida de un software. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo nace, cómo vive y cómo muere un software. ¿Sí? Vamos a hablar de un sistema en general. ¿Sí? De un sistema informático. ¿Por qué? Porque vamos a ver que software es muy genérico y sistema informático es más la idea de un conjunto de programas que, digamos, conviven juntos y que logran el objetivo. Entonces hablemos de sistemas.
¿sí? Sistemas informáticos que en definitiva son software, son un conjunto de programas que corren juntos en alguna plataforma. ¿Ah? Entonces nosotros lo pensamos todo junto, ¿sí? Cuando arrancamos, una de las primeras decisiones que hay que tomar en la fase de diseño es en qué plataforma se va a ejecutar ese software. Entonces hablamos del software y hablamos de todo el sistema en general, y eso nos ayuda un poco a entender todo. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida? ¿Cómo vive un sistema? ¿Cómo nace, cómo vive y cómo muere un sistema informático? Vamos a plantear grandes etapas, ¿sí? Advertencia que tengo que darles ahora: las clasificaciones no son absolutas, ¿sí? Si ustedes leen un libro van a encontrar algo parecido, pero no necesariamente igual a lo que yo les estoy dando acá, ¿sí? Distintos autores hacen distintas categorizaciones. No es importante eso. Todas las categorizaciones en principio están bien porque son una forma de dividir las cosas para analizarlas. Entonces, siguiendo la perspectiva de quien las hace, tienen sentido. Lo que no está bien es mezclar sin conciencia distintas categorizaciones. Eso es peligroso. Entonces, hecha esta advertencia, esta clasificación que yo les voy a dar es una clasificación genérica, lo suficientemente abstracta como para que la entiendan, ¿sí? Y no tanto como para que se compliquen. Muy bien, entonces, el sistema tiene un proceso de creación, una vida productiva, un ocaso y un final, ¿sí? Eso es en líneas generales. O sea, el sistema empieza cuando alguien lo fabrica. Una vez que está fabricado, entonces comienza su vida productiva, o sea, empieza a producir, ¿sí? Y en algún momento, ¿sí?, que después vamos a estudiar, esa producción empieza a quedar chica, digamos, o empieza a no poder cumplir con los requerimientos o con las necesidades de los usuarios del sistema, y por lo tanto empieza en un declive que termina planteando que el sistema no sirve más, ¿sí? Y esa es la vida. Entonces, el objetivo del análisis y el diseño de sistemas, que es una disciplina en sí, ¿está bien?, es parte de la ingeniería de sistemas, ¿sí? El análisis y el diseño de sistemas tiene como objetivo crear un sistema que tenga una vida productiva útil y larga, que amortice el esfuerzo que implica crearlo, ¿sí? La creación del sistema es lo que más cuesta, ¿está bien? Pero el impacto de cualquier error que cometamos durante su creación se siente durante toda su vida productiva. Igual que un ser humano tarda 9 meses en gestarse, ¿sí?, y después tiene una vida de 70, 80, 90 años, 100 años, ¿sí? 9 meses de gestación y 100 años de vida. Piensen que en un sistema pasa lo mismo, ¿sí? El sistema tiene todo un gran esfuerzo de gestación que después tiene que amortizarse durante su vida útil, con lo cual, si no se amortiza correctamente, ni siquiera conviene empezar a hacerlo al sistema. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis y del diseño? Bueno, hagamos un sistema bueno, que tenga una vida productiva útil y larga, lo más larga posible, de forma tal que se amortice el esfuerzo que vamos a invertir en su creación. Esfuerzo que se ve reflejado en recursos, tiempo, dinero, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Sí. Bien, muy bien. Bueno, el primer paso, desde el mismo momento en que decimos vamos a construir un sistema informático, ¿sí?, el primer paso que vamos a dar es lo que se llama formalmente la captura de requerimientos. Captura de requerimientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La captura de requerimientos es la disciplina que busca detectar qué es lo que o sea, definir correctamente el ámbito del sistema. O sea, cuál es el objetivo del sistema, qué componentes se necesitan para que ese sistema cumpla su objetivo, ¿sí? Pero fundamentalmente tratar de descubrir el verdadero objetivo. Parece mentira, mucha gente descuida este área, y este área es crítica y delicada.
¿sí? Normalmente uno no crea un sistema informático porque se le ocurre. Normalmente uno crea un sistema informático porque está respondiendo a una necesidad o a una demanda. Alguien necesita algo. Yo tengo que hacer un sistema para atender esa necesidad que ese alguien necesita. ¿Ah? Pero, ¿qué ocurre? Hugo, Sí, sí, tengo una duda. Mm. Cuando dijiste que el software muere, sí. no es lo mismo que tipo ya no funciona y se actualiza. ¿Sigue siendo el mismo o ahí empieza otro? Es buena la pregunta, ¿sí? Si el software está bien hecho, tarda mucho tiempo en morir, ¿sí? Las actualizaciones son parte del ciclo de vida productivo. ¿Está bien? O sea, justamente para que el sistema no se muera, ¿sí? Y se pueda adaptar al medio ambiente que cambia constantemente, el software es ajustado, ¿sí? Y las actualizaciones tienen que ver con ese ajuste, ¿sí? Que se hace para que el sistema pueda seguir viviendo. ¿Está bien? Claro, eso quería saber, porque como había dicho de copiar y pegar y arrancaba, Sí. se me confundió. Sí, no. Eso es actualización, pero la actualización implica un esfuerzo, ¿sí? Una cosa es copiar y pegar algo que ya está hecho, y otra cosa es cambiar algo que ya está hecho para que haga otra cosa diferente, o para que mejore, o para que corrija un error. ¿Ah? Y eso es esfuerzo también. ¿Ah? Ahora vamos a hablar de eso, porque eso es muy importante también. ¿Eh? Pero por ahora estamos en la captura de requerimientos. Recién arrancando, ¿sí? El trabajo es tratar de detectar cuál es la verdadera necesidad, ¿sí? Muchas veces se descuida este aspecto. ¿Ah? Se descuida por varias razones. La primera es que como es un trabajo completamente abstracto y no hay ningún resultado concreto, o cuesta mucho armar algo concreto para mostrar, mirá lo que estuvimos haciendo, la gente lo descuida, se pone rápido a escribir código, a programar, ¿sí? O sea, la gente arranca enseguida a escribir cosas en la computadora sin haber hecho bien este recorrido, y eso hace que después el sistema no cumpla bien su objetivo. ¿Ah? Detectar la verdadera necesidad del interesado para atender esa necesidad y no otra cosa es una tarea muy difícil, ¿sí? Y que requiere mucha paciencia y dedicación. ¿Ah? Generalmente no se le da a la captura de requerimientos la importancia que tiene, ni se le da el tiempo que necesita, y eso hace que los sistemas muchas veces arranquen, ¿sí? Con muchas dificultades de nacimiento ya, ¿sí? Que después son muy difíciles de corregir en la vida productiva. ¿Ah? Piensen que una cosa que puede costar 5 corregir durante el diseño, ¿sí? O durante la captura de requerimientos, durante el análisis o durante el diseño, o sea, al principio, si al principio cuesta 5, si después hubiera que corregirlo durante la vida productiva cuesta 50.000. ¿Ah? Entonces es muy importante darse cuenta lo antes posible de algo y corregirlo. Y la captura de requerimientos es el primer punto, donde yo tengo que ver realmente qué es lo que hay que resolver. ¿Ah? Un ejemplo muy común, puedo poner un ejemplo con una anécdota, ¿sí? Imagínense ustedes que vamos a decir, son especialistas en parquización, ¿tá? O sea, se dedican a hacer parques, jardines y esas cosas, ¿no? Recién empiezan, ¿sí? Y los viene a ver su primer cliente y les dice que quiere matar todas las hormigas que tiene en el jardín. Tiene el jardín lleno de hormigas y las quiere matar a todas. ¿Ah? Ustedes inmediatamente se ponen a buscar, a ver qué venenos hay para matar las hormigas, qué sé yo. Y yo les puedo decir que ellas se equivocaron. Y ustedes díganme por qué se equivocaron. ¿Qué faltó? Yo ya la sé porque vi la clase. La dije pero en la habría que preguntar por qué. Muy bien, Todo exacto. eso. Vos viste la clase. Bueno, el que no vio la clase tenía la pregunta para hacerse, ¿sí? Pero en realidad el error viene del hecho de que cuando el usuario viene y te dice yo quiero matar todas las hormigas de mi jardín, no te está dando una necesidad, te está dando una solución que a él se le ocurrió para esa necesidad que él tiene, pero no la necesidad.
¿Ah? Presten atención, yo quiero matar todas las hormigas de mi jardín, no es una necesidad, es la solución que se me ocurrió a mí a la necesidad. Yo lo que tengo que hacer, si me dice quiero matar todas las hormigas de jardín, es preguntar ¿por qué querés matar a todas las hormigas de jardín? ¿Qué te Porque se motiva? comen las plantas, ¿no? Muy bien, esa podría ser una respuesta, pero podría haber otras respuestas. Por ejemplo, soy alérgico a las hormigas y si me llega a picar una hormiga me puedo morir, entonces no puedo tener hormigas en el jardín. Otra podría ser que no sé, Les tenés miedo. les tengo miedo, no me gustan, qué sé yo. ¿Ah? Mil respuestas a esa pregunta. ¿Ah? Aunque una obvia, una bastante evidente y más probable es esa, me comen las plantas. Tengo árboles frutales y me morfan todas las frutas. O se comen las hojas, me matan las plantas. Mal. ¿Ah? ¿Sí? Y ahí uno puede decir, bueno, les tiro ideas, ¿no? ¿Por qué tenés plantas en tu jardín? ¿Sí? Es un jardín, pónganle un jardín de invierno. ¿Sí? En realidad está detrás de un vidrio y yo las plantas, la verdad, las tengo de vista nomás. ¿Sí? Y si las plantas las tenés solamente de vista, ¿por qué no pones plantas de plástico? Hay unas plantas de plástico preciosas, ¿sí? Que a la vista quedan bárbaros, pero no son de verdad y por lo tanto no las tenés que mantener, no las tenés que regar, no les tenés que hacer nada. Y obviamente las hormigas no se le van a acercar. ¿Ah? Y si este cliente tenía un jardín de invierno y yo iba a ir a buscar veneno para matar las hormigas, ¿ah? Estaba muy lejos de la solución óptima que le podría haber dado a este cliente. Claro, hay otras posibilidades, ¿no? Obviamente, ¿no? Una planta de plástico no es. El cliente puede decir, no, yo tengo árboles frutales, no quiero que me coma las frutas. ¿Ah? Y entonces, ¿qué podemos hacer con las hormigas? Por ahí no las tenemos que matar, por ahí tenemos que controlar la población. Por ahí tenemos que desviarlas hacia otro lado, buscar alguna cosa que las atraiga hacia otro lugar para que no se acerquen a las plantas. Por ahí hay que poner algo en las plantas para que las hormigas no se suban. ¿Sí? ¿Cuántas soluciones hay que no implican matar las hormigas del jardín? ¿Ah? Que por otro lado podría ser dañino. Uno mata a las hormigas y después se llena, no sé, de caracoles, ¿tá? Porque resulta que son enemigos y cuando matas a uno, dejas que el otro se desarrolle. ¿Tá? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Me estoy metiendo en un tema que no es mi especialidad, ¿no? Pero que generalmente sirve como ejemplo, ¿no? La captura de requerimientos es indagar cuál es la verdadera necesidad. ¿Tá? Para no ir a aplicar ciegamente una solución que muchas veces no solamente no resuelve el problema, sino que es subóptima, es cara, es inconveniente. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Entonces, es todo un trabajo muy fino y delicado hacer la captura de requerimientos para tratar de entender bien cuál es el problema que tiene el usuario. Para hacerte las primeras preguntas, como por ejemplo, ¿un sistema informático realmente resolvería tu problema? O a lo mejor con un buen procedimiento manual ya lo resolvés y no necesitas sistema informático. ¿Ah? Bueno, convenimos que sí necesitas sistema informático. ¿Necesitas realmente programar algo? ¿O te arreglás con software genérico? Por ejemplo, una planilla de cálculo, un procesador de texto. ¿Ah? ¿No te alcanza para resolver tu problema? ¿Te vas a poner a gastar plata en programar un sistema cuando por ahí podés resolver el problema de otra forma? Ah, bueno, eso es captura de requerimientos. La captura de requerimientos requiere una amplitud para no caer en, bueno, vamos a escribir un software que haga, ¿sí? Cuando a lo mejor no necesitamos ese software. ¿Sí? Por lo menos hacer el recorrido mental y decir, bueno, no, sí, me convencí de que realmente necesito un software, me convencí realmente de que tengo que programar ese software y además ya tengo claro qué es lo que ese software tiene que hacer. O sea, realmente me senté con el interesado para ver realmente qué es lo que necesita y realmente llegué a detectar qué es lo que necesita y ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, ahí es cuando la captura de requerimientos está bien hecha. ¿Ah? Pasamos al segundo paso, que es el análisis del sistema. ¿Sí? Analizar un sistema es tratar de detectar
Ahora que sabemos más o menos qué es lo que ese sistema hace, es tratar de detectar cuáles son las entidades que están cooperando. ¿Se acuerdan de la definición de sistemas? Conjunto de entidades que cooperan para lograr un objetivo. Bueno, el objetivo ya lo entendimos. Ahora tenemos que ver o tratar de identificar cuáles son las entidades que cooperan para lograr ese objetivo. ¿Sí? Si el sistema ya está funcionando y el sistema informático tiene que entrar en un sistema que ya está funcionando, donde no hay nada informático hecho, pero ya está funcionando, ¿ah? Tenemos que detectar cuáles son las entidades de ese sistema que está funcionando. ¿Ah? Si ya existe un sistema informático, igual tenemos que detectar cuáles son las entidades. ¿Ah? Eso es lo que hace el análisis del sistema. O sea, llegar a entender cómo funciona lo que hay y cómo se podría meter algo nuevo que mejore eso que funciona. ¿Ah? Ahí es donde entramos en la fase del diseño. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a pensar posibles soluciones para mejorar lo que hay actualmente, que atiendan la necesidad primaria que el usuario tenía. ¿Sí? De varias soluciones que vamos a encontrar, de varias posibilidades que podríamos encontrar para resolver un problema, nos vamos a quedar con una de ellas, con la que nos parece que es mejor. ¿Ah? Después de evaluar pros y contras de todas las soluciones, me quedo con la que me gusta más. ¿Sí? Y una vez que tengo diagramada la idea de la solución, pasamos a la implementación. La implementación es el proceso de materializar el sistema que diseñé. ¿Sí? Implementar no es solamente programar. Implementar implica elegir una plataforma, ¿sí? Elegir qué computadoras vamos a usar. ¿Está bien? O si ya decidimos adaptarnos a las que hay, bueno, eso también es una decisión de implementación. ¿Sí? No vamos a comprar máquinas nuevas, nos vamos a adaptar a las que hay. Bueno, listo, vamos por ahí. Hay que elegir componentes de software. ¿Sí? Hay que elegir sistema operativo, hay que elegir compilador e intérprete, hay que elegir gestor de base de datos. ¿Sí? Hay que elegir arquitectura para el software. ¿Sí? Y recién después, ¿sí? Hay que ver qué patria, como dice ahí, qué vamos a reusar y qué vamos a programar. ¿Qué vamos a hacer nosotros y qué vamos a usar de lo que ya está hecho? Muchas cosas ya están hechas, entonces no tenemos que ponernos a programar todo de cero. ¿Sí? Y eso es una decisión que hay que tomar también. ¿Qué vamos a usar de lo hecho? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? ¿Está bien? Y lo que se decidió programar, se programa. Recién acá nos ponemos a escribir, ¿sí? Código. Recién acá nos ponemos a escribir algo en un lenguaje que después la máquina puede entender. ¿Sí? Fíjense cuánto adelante es en el ciclo de vida del sistema eso. ¿Está? ¿Qué pasa después de que está implementado? Muchos programadores que recién comienzan asumen que cuando terminaron de escribir el programa ya está listo. ¿Sí? Y un programa nunca está listo hasta que no está probado. ¿Sí? O sea, el programa tiene que estar escrito y probado. Recién ahí se puede decir que está listo. Y aún así todo, ¿sí? Tiene que quedar abierto a correcciones, porque siempre las va a haber. El ciclo de vida que estamos estudiando no es un ciclo de vida estricto donde una etapa termina y empieza la otra. ¿Sí? Fíjense que captura de requerimientos, análisis, diseño, implementación no son cosas que empieza una, termina y empieza la otra y termina, empieza la otra y termina, sino que son cosas muy dinámicas. Yo estoy capturando requerimientos, pasé al análisis y en el análisis descubro que me faltan un montón de cosas, entonces tengo que volver a la captura, tengo que volver a hablar con el interesado para determinar a ver qué es lo que falta. Entonces es como permanente, si uno va para adelante y para atrás todo el tiempo acá. Y lo importante de esto es que cuando uno hace una corrección, haga la corrección desde el principio. ¿Sí? O sea, si hay que hacer una corrección porque nos dimos cuenta en la implementación que había algo que estaba mal diseñado, bueno, entonces volvemos. ¿Sí? Volvemos al diseño. Y si en el diseño descubrimos que hay una falla en el análisis, volvemos al análisis. Y si en el análisis vemos que nos faltan datos, volvemos a la captura. Se corrige la captura del requerimiento, se corrige el análisis, se corrige el diseño y se corrige la implementación. Fallar en ese aspecto es quitarle vida al sistema. ¿Sí? Cuando yo descubro un error en la implementación y lo arreglo en la implementación sin haber recorrido todo ese camino,
se dice que lo que hago es un parche, que estoy emparchando el sistema. ¿Ah? Y existe una cierta tolerancia para los parches, pero un parche envejece al sistema, ¿sí? Un parche hace que un sistema envejezca. Cuanto más parche le pongo, más digamos, más débil se vuelve el sistema, más proclive a fallar, más proclive a morir, ¿sí? Con lo cual es extremadamente peligroso emparchar. No es lo mismo actualizar que emparchar, ¿sí? Emparchar es, encontré un error acá y lo arreglo como puedo y zafo. ¿Tá? Actualizar es volver para arriba hasta donde haya que volver para arreglar el problema desde la raíz, y entonces ahí vamos bien. Eso es una actualización, eso es una mejora del sistema. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Se entiende la diferencia, chicos, entre emparchar y actualizar? Sí, creo que sí. O sea, creo que lo entendí bien. Hoy creo que... A mí del todo claro no. ¿Me podrías explicar de vuelta, profe? Claro, por supuesto. Vamos a arreglar un problema. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Un ejemplito sencillo. Un coche, vamos a pensar en un coche, ¿sí? El coche resulta que lo sacás a andar y en 20.000 kilómetros te destruye los amortiguadores. ¿Tá? Entonces, ¿qué haces? Cambias los amortiguadores. ¿Tá? Y en otros 20.000 kilómetros tenés el amortiguador roto de vuelta y lo volvés a cambiar. ¿Tá? Para evitar eso, ¿qué haces? Bueno, por ejemplo, podrías decidir poner un amortiguador más fuerte o más grande, ¿sí? Y eso es lo que se llama un parche. ¿Ah? Puse un amortiguador más grande porque el amortiguador original se rompe muy rápido. ¿Ah? Eso es un parche. Si después del amortiguador pasa lo mismo con la rueda, si después pasa lo mismo con el motor, si después pasa lo mismo con la carrocería, y en un momento dado ese auto no sirve para nada, así que hay que tirarlo y hacer otro. ¿Ah? ¿Qué sería actualizarlo? Bueno, actualizarlo es revisar el diseño del auto, o sea, volver al diseño del auto y ver por qué se rompe el amortiguador. Vos volvés al diseño del auto y descubrís que hay una falla de diseño que hace que ese amortiguador no cumpla bien su función y se rompa rápido, y entonces corregís ese problema, ¿sí? Haces una actualización del diseño del auto, donde ya el soporte del amortiguador tiene otra forma, donde el amortiguador que elegís por ahí ya es otro, donde atacaste la causa raíz que hacía que el amortiguador se rompa. ¿Ah? Entonces, en la versión nueva del auto, en el modelo 2020 tenías un amortiguador que se rompía cada 20.000 kilómetros. En el modelo 2021 eso no pasa más. ¿Por qué? Porque cambiaron el diseño. Entonces el nuevo diseño ya ese problema no lo trae. ¿Ah? Eso es actualización. ¿Ah? Ahora, si el fabricante en vez de hacer eso dice, más sí, ponerle un amortiguador más grande y listo, ¿está bien? Resulta que ponerle un amortiguador más grande hace que el amortiguador no se rompa, pero ahora lo que se rompe es la suspensión. ¿Ah? O lo que se rompe ahora es la carrocería, porque el amortiguador más grande te tapó el problema original. ¿Ah? Y eso es lo que pasa con los parches. O sea, vos pones un parche y pones al descubierto otro problema, ¿ah? Que a su vez puede generar otro problema más, y así sucesivamente. Corregir desde el diseño, corregir desde arriba implica hacer todo el análisis de vuelta, considerando que algo se nos escapó y por eso está fallando. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Perfecto. Gracias. Sí, eso no tiene por qué ser una falla, no tiene por qué ser un error del analista o del diseñador. Puede ser que sea algo que haya cambiado en el ambiente, que el analista no lo tuvo en cuenta. Por ejemplo, el auto anda bárbaro en rutas pavimentadas, pero lo están vendiendo en un país como este, donde hay un montón de caminos vecinales, rutas de tierra, y resulta que acá ese auto no sirve. ¿Por qué? Porque esos amortiguadores para una ruta asfaltada va bárbaro, pero en Argentina andan por la tierra y entonces no sirve.
No es culpa del analista, es culpa de que el ambiente es otro. Entonces hay que revisar todo el análisis de vuelta porque el ambiente es otro ahora. ¿Ah? Y hay que rediseñar todo el coche. ¿Por qué? Porque el ambiente es otro. ¿Ah? Y si yo quiero que ese auto ande en este nuevo ambiente, tengo que armarlo de vuelta. ¿Ah? Tengo que revisar todo el diseño. Entonces, una actualización bien hecha implica volver al principio y hacer todos los pasos de vuelta. Parece que es mucho trabajo, porque parece que es mucho trabajo, pero al final, si uno lo hace bien, ¿sí?, tiene menos costo hacer ese trabajo que meter parches y parches y parches y parches que terminan haciendo que el sistema no sirva más, ¿sí? Después de que esté implementado, vamos a las pruebas, ¿sí? Las pruebas son mecanismos de validación. Mecanismos de validación. O sea, lo que tenemos que verificar es que realmente lo que hicimos hace lo que nosotros queríamos que hiciera, que lo hace bien, que lo hace eficientemente y que sirve. ¿Ah? Entonces las pruebas tienen ese objetivo. ¿Ah? El sistema tiene que hacer lo que se supone que debe hacer. ¿Ah? Y se divide en dos partes. ¿Ah? La primera parte es lo que se llama la prueba alfa, que es la prueba que hace el mismo programador que hizo el sistema. O sea, yo hice un programa para lograr un objetivo. Lo que yo tengo que probar como programador es que el programa haga el objetivo que yo me proponía que lograra, que ese programa hiciera. Voy a hacer una función que suma dos números. Bueno, vamos a probar que anda bien. Vamos a hacer casos de prueba. Vamos a sumar dos números positivos a ver si el resultado da bien. Vamos a sumar un número positivo con un número negativo a ver si da bien. Vamos a sumar un número más 0 a ver si da bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si ponemos dos números muy grandes y se pasan del rango de la máquina? Bueno, tenemos que probarlo. ¿Qué vamos a hacer al respecto de eso? Bueno, todas esas cosas son lo que se llaman pruebas alfa. Un programa está bien terminado cuando tiene sus pruebas alfa bien hechas. Entonces sabemos que por lo menos lo que el programador entendió que tenía que hacer, lo hace. ¿Sí? Las pruebas beta, por otra parte, son más evolucionadas e implican la participación de la gente interesada. ¿Ah? Que puede ser el mismo usuario que lo va a usar o otro usuario que lo represente, que tenga muy claro lo que el otro usuario quiere. ¿Ah? La prueba beta va más allá de la prueba alfa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el programador entendió mal lo que tenía que hacer. A lo mejor el analista entendió mal. A lo mejor el diseñador entendió mal. ¿Sí? La prueba beta prueba todo el camino completo. La prueba alfa prueba solamente la parte del programador, que es una parte donde puede haber errores, donde comúnmente hay errores, ¿sí? Pero que el mismo programador puede arreglar. ¿Ah? Mientras que la otra parte es más difícil. Si el programador entendió mal, o el analista entendió mal, o el diseñador entendió mal, no nos vamos a dar cuenta hasta que nos demos toda la vuelta y el usuario final lo vea. ¿Sí? Entonces ahí salta, y eso se llama prueba beta. ¿Ah? A veces la prueba beta la hace equipos especialmente preparados para eso, ¿sí? O sea, en empresas grandes de desarrollo de software hay equipos que se dedican a hacer eso, enteros, ¿sí? Se llaman equipos de QA habitualmente, o de Quality Assurance, ¿sí? O de garantía de calidad. En empresas grandes los hay, en empresas pequeñas no hay masa crítica para construir un equipo así, pero se prueba con los mismos usuarios interesados, ¿sí? Se le da a probar al mismo usuario interesado por lo menos para que diga esto es lo que yo quería o no. ¿Ah? Muy bien, lo que sigue es el despliegue, ¿sí? Lo que se llama el despliegue es todo el camino que se recorre para que el sistema se ponga a funcionar. La puesta en funcionamiento del sistema, ¿sí? El despliegue también es una cosa que a veces no se cuida adecuadamente, porque cuando uno llega a un lugar, ¿sí? Pónganle que hicieron un sistema nuevo, estaría genial decir, bueno, vamos a pagar toda la empresa 3 días para instalar el sistema nuevo. ¿Ah? Pero muchas veces no se puede hacer eso, te matan si les pedís eso. ¿Por qué? Porque pierden plata. Cada día que dejan de andar pierden un montón de plata. Entonces no pueden darse el lujo de decir, vamos a pagar todo por 3 días para que... No.
hay que meter el sistema con la empresa andando. Entonces hay que hacer todo un plan que permita la incorporación gradual de las partes del sistema nuevo para que convivan con lo que ya está funcionando y de a poquito hacer una transición hacia el nuevo sistema. ¿Tá? Bueno, eso también requiere una ingeniería que muchas veces es igual de costosa que la de la creación del sistema en sí. ¿Tá? Por eso es muy importante dedicarle el tiempo que se necesita a eso también. Cuando las migraciones salen bien, los usuarios finales no sienten el trauma que implica cambiar de un sistema a otro. Cuando las migraciones están mal hechas, los usuarios sienten el golpe, digamos, del cambio. ¿Ah? Una migración bien hecha apunta a que el usuario no sienta ese golpe, que se vaya adaptando de a poquito al nuevo sistema y que no tenga que sufrir de golpe un cambio, ¿no? Que no te saquen una cosa y te pongan otra y que te digan, bueno, voy a tener que empezar con esto. ¿Ah? ¿Sí? Si alguno ha estado trabajando en alguna empresa donde hay sistemas y donde han sufrido este tipo de cosas, sabrá de lo que hablo. ¿Ah? ¿Sí? Cuando las migraciones están mal hechas o son medio salvajes, pasan esas cosas, ¿no? O deja de andar todo, o tienen un montón de problemas, o tienen que estar todos corriendo como locos hasta que corrigen el problema. ¿Sí? Y bueno, y una vez que el sistema está desplegado, y piensen ustedes que muchas veces todo el ciclo entero se hace por partes, ¿sí? O sea, se piensa en etapas, entonces se va implementando por etapas y se va desplegando por etapas. ¿Ah? Pero bueno, una vez que las partes que ya están desplegadas y que ya están produciendo, inician su ciclo de vida productiva. ¿Ah? Y durante el ciclo de vida, ¿sí? Que son muchos o que deberían ser muchos años, ¿sí? Dado el esfuerzo que costó construir el sistema, ahora tendríamos que estar unos cuantos años con este sistema, ¿no? Porque si tenemos que empezar a hacer todo otra vez y gastarnos un montón de plata todo otra vez porque estuvo mal hecho, entonces no sirve, ¿sí? Durante la vida, ¿sí? De un sistema pasan dos cosas muy importantes, ¿sí? La primera es que aparecen errores, ¿sí? Siempre, por más que probamos todo, algún error se escapa. Entonces van a aparecer errores, ¿sí? Los errores que aparecen siguen una exponencial inversa, ¿sí? O sea, la mayoría de los errores aparecen al principio. Cuando yo pongo a andar el sistema, en los primeros 3-4 días aparecen 20 errores, ¿sí? Después empiezan a aparecer cada vez menos, hasta que finalmente dejan de aparecer. O aparece uno cada 10 años. Alguno muy desgraciado que se escapó por mucho tiempo y que lo agarras 10 años después. Pero es muy raro. Lo normal es que todos los problemas grandes aparezcan al principio y que ya después, subsanados esos errores, no aparezcan más errores. O sea que A enseguida cae. ¿Tá? Se dice que a medida que A baja, el sistema madura. Un sistema madura cuando los errores que se presentan son cada vez menos. ¿Ah? Pero también tenemos a B, ¿sí? ¿Qué es B? B es que el ambiente cambia. El ambiente donde el sistema está funcionando también cambia. Necesidades que el usuario ya no tenía, hoy tiene. Necesidades que el usuario ya tenía, pues hoy ya no las tiene más. Y eso implica arreglar el sistema, ¿sí? Cambian leyes, cambia economía, ¿sí? Cambia usuario, cambia expectativas, ¿sí? Como dice ahí, ¿está bien? Entonces todo eso lleva a que van a venir pedidos o solicitudes de cambios en el sistema, mejoras, ¿sí? Ampliaciones, actualizaciones, ¿sí? Cosas que el usuario, cuando ya le resolviste los problemas que más le dolían, entonces empieza a ver otras cosas, empiezan a aparecer otras cosas que el usuario quiere resolver, y eso son solicitudes que llegan al sistema y uno tiene que estar preparado para eso, porque es normal, ¿sí? Las mejoras y las actualizaciones, ¿sí? Generan un retroceso en la madurez, ¿sí? Mientras que el avance a través de de corregir errores que detectamos, madura en el sistema, el tránsito por B hace que se retroceda en la madurez. ¿Por qué? Porque al agregar una nueva característica, potencialmente, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando nuevos errores.
Entonces en A volvemos para atrás. Agregamos una nueva característica y empiezan a aparecer errores otra vez. Y hay que arreglarlos. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entiende bien la idea. Sí, sí. Bien, muy bien. Acá donde viene el tema de emparchar o no emparchar. ¿Sí? Me cambia una cosa en un requerimiento. Cuando voy a mirar, resulta que, claro, es un requerimiento nuevo. No estuvo ni en el análisis de requerimientos, ni en la captura de requerimientos, ni en el análisis, ni en el diseño, ni en la implementación. Es algo que apareció ahora. Me cambió una ley, ¿sí? Y me piden una cosa nueva que no se tuvo en cuenta nunca. ¿Y qué hago ahora? Ya tengo el sistema todo andando y tengo que aplicar este cambio. ¿Qué hago ahora? Es la pregunta. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que empezar el proceso otra vez. O sea, desde el análisis de requerimientos o captura de requerimientos, tendría que incorporar esta nueva característica. Para que entre en el análisis, para que entre en el diseño, para que se implemente esta nueva característica, para que se despliegue esta nueva característica. Y si no hay tiempo, y si lo necesitamos para ayer, que muchas veces pasa, entonces surge la tentación de decir, no, hagamos un atajo, ¿sí? Metamos alguna cosa acá en el código para zafar, y que haga esta característica y listo. Eso es lo que se llama parche. Arreglos rápidos. Un arreglo rápido. El parche es muy peligroso, ¿sí? Produce envejecimiento. Está bien escrita la palabra envejecimiento ahí. No va con C. Creo que va con C. Sí, envejecimiento. El parche es muy peligroso, produce envejecimiento, ¿sí? Envejecimiento. Un sistema que se empieza a parchar es como una arruga en la cara, ¿sí? Es como una renguera, ¿sí? Es como un golpe, un achaque, ¿sí? Al sistema, ¿sí? Es algo que lo envejece. ¿Cómo sería un trabajo bien hecho si realmente me plantean una cosa que no tengo tiempo de hacer todo el recorrido para actualizarla bien, porque necesito ya la respuesta rápida? No me queda otra, tengo que aplicar un parche, aplico un parche, pero inmediatamente empiezo a trabajar en la solución definitiva. El parche lo pongo hoy, pero para el mes que viene, para dentro de 2 meses, salgo con la solución definitiva y el parche lo saco. Entonces estoy trabajando bien, ¿sí? Resolví la urgencia y después trabajé bien. Lo ideal es no tener urgencia, pero en la práctica a veces hay urgencia. Entonces, si hay urgencia, resolvemos la urgencia y después vamos y lo hacemos bien. ¿Sí? Una mentalidad cortoplacista se queda en, bueno, ya está, ya lo arreglamos. Si metimos un parche y listo, ya el problema está resuelto, nos quedamos tranquilos. No nos quedamos tranquilos. Metimos un parche, ahora sabemos que tenemos que volver al principio a arreglar bien esto, porque si no, este sistema empieza a envejecer. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, lo entendí. Bien. Entonces, puede ser que yo me vea obligado a poner un parche hoy. No les voy a decir que nunca pongan un parche, porque a veces no queda otra. Eso sí, asegúrense de que realmente no queda otra, porque a veces sí queda otra y no se considera. Acá en Argentina hay mucho cortoplacismo, ¿sí? Muchas veces las cosas son urgentes, pero cuando indagas nadie sabe por qué son urgentes, ¿sí? Y si no es urgente, no lo pongas como urgente, porque es una tontería, te sale caro y es subóptimo. No lo pongas urgente, ponelo normal y listo. Si realmente es urgente, entonces hay que plantear algo que, digamos, sobrevenga la urgencia, o sea, algo que supla la urgencia, y después nos ponemos a trabajar en la solución definitiva. Esa es la forma correcta de pensar algo, ¿sí? Porque si no, todo envejece y todo cae, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, llegamos al ocaso, ¿sí? El ocaso, ¿sí? El fin del sistema,
¿sí? Normalmente se puede evitar cuando uno planifica bien, ¿sí? O sea, un sistema no tiene por qué dejar de andar, ¿sí? Si uno plantea reescrituras parciales, ¿sí? Hay un fenómeno muy fuerte que puede causar el ocaso, ¿sí? Como puede ser un cambio abrupto de la tecnología o un cambio abrupto del ambiente, ¿sí? Y que no se puede evitar, ¿ah? Por ejemplo, un cambio abrupto en la tecnología es la aparición de una tecnología más barata y más rápida, más barata y mejor de golpe que la que estábamos usando antes, ¿sí? Si aparece una tecnología más barata y más rápida, ¿ah? Y yo no me puedo adaptar a esta tecnología más barata y más rápida, mi sistema podría dejar de existir. ¿Por qué? Y porque si sale más caro y no lo hace tan bien, inevitablemente lo van a descartar. ¿Está bien? Entonces, si yo me la veo venir, yo planifico una reescritura para adaptar mi sistema a la nueva tecnología. Si lo hago con tiempo y con cuidado, zafo de que mi sistema deje de existir, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es un cambio abrupto en el ambiente, que a veces no se puede evitar. Por ejemplo, la cosa para la cual fue hecha el sistema deja de estar ahí, ¿sí? La empresa que usaba el sistema se fundió, ¿tá? La empresa que usaba el sistema fue absorbida por otra empresa más grande y desarmó toda la estructura que tenía esta empresa. Esas cosas son inevitables. Si caemos en una circunstancia así, el ocaso es inevitable. Si el sistema fue bien hecho, a lo mejor puede ser reusado para otra cosa, ¿tá? O algunos de sus componentes pueden ser reusados para otra cosa, ¿tá? Pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar, ¿sí? Lo que sí se puede evitar cuando se planifica bien es la última, el exceso de parches que hacen que el sistema sea inmantenible. Hice un parche, después hice un parche sobre el parche, después hice un parche sobre el parche sobre el parche, que hacen que hoy arreglar cualquier cosa en este sistema cueste un Perú, ¿sí? Entonces ya en algún momento uno dice, bueno, basta con esto, vamos a hacer uno nuevo y listo, ¿ah? ¿Sí? Y si caemos en esa circunstancia, ¿sí? Si se toma la decisión de reescribir el sistema entero, entonces hay que estudiar la posibilidad de reusar componentes del sistema viejo. Fundamentalmente la captura de requerimientos, el análisis y el diseño pueden ser reusados. O sea, podemos escribir un sistema nuevo, implementar un sistema nuevo, pero basándonos en el mismo diseño que tenía el original, si es que el diseño está bien hecho, ¿ah? Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿dudas o preguntas? Y en ese caso no entra como actualización, ¿no? Porque es un rediseño. No, A partir claro. de eso. Y no, si cambias toda la tecnología ya es una actualización muy bruta, ¿sí? Puede ser, ¿eh? Por ahí conservás el nombre del sistema, por ahí conservás la identidad y lo haces pasar como actualización, ¿sí? Bueno, Windows, Microsoft lo ha hecho con Windows, ¿sí? El paso del Windows 98 al Windows 2000, ¿sí? Fue una reescritura completa, la gente ni se enteró, ¿tá? Pero la verdad es que toda la tecnología interior cambió toda, ¿tá? ¿Sí? Y nadie se enteró, ¿sí? Porque hicieron esa tramoya para evitarlo, ¿tá? Pero sí pasa también, ¿eh? Ocurre, ¿sí? Puede pasar como actualización y una reescritura completa, ¿sí? Lo disfrazan de actualización. Claro, pero no lo es, está disfrazado básicamente. Está disfrazado, sí, está disfrazado. En realidad es una reescritura completa. Sí, ha pasado. Pero fíjense que incluso en las reescrituras muchas cosas se reusan, ¿sí? ¿Por qué el usuario no sintió tanto la diferencia ahí? Porque se reusaron todas las interfaces. Entonces el usuario sintió que era algo parecido, qué sé yo. Muchos de los flujos se reaprovecharon, ¿tá? Pero bueno, se cambió todo el núcleo, ¿tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Es muy costoso tirar un sistema y hacer uno nuevo, ¿sí? Siempre hay que usarlo como última posibilidad, eso. Siempre hay que tratar de ver cómo mantener lo que está, ¿sí? Y hacer actualizaciones parciales o reescrituras parciales para ir llevando lo que está a una cosa nueva, ¿tá? Pero así cosas abruptas hay que tratar de evitar, ¿eh? Bueno, creo que es todo por hoy, ¿sí? Si no hay dudas o preguntas, recorrimos el ciclo de vida hoy.
La próxima clase probablemente ya hagamos algún ejemplo, ¿sí? Encaremos algún ejemplito de cómo se analiza, cómo se capturan requerimientos, cómo se analiza, cómo se diseña. Bien, ¿quedó alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte no hubo. Muy bien. ¿Los demás? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Han estado todos calladitos hoy. 2 o 3 han hablado nomás. Bueno, lo importante es que hayan entendido. Y si no entendieron, la próxima hablen, ¿sí? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Ahora tienen la práctica con Claudia, ¿sí? Vayan a la práctica también. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Dale. Hasta luego, gracias. Hasta luego.